aparece el nombre de la Victoria. ¿Qué significó? La Victoria como tal, en un inicio, se dedica prácticamente a que toda esta zona era una zona que no tenía, digamos, urbanización planificada. Cuando se tumba el cerco de Grau, prácticamente todos estos predios le pertenecían a los jesuitas y a los dominicos, órdenes religiosas. E inclusive la urbanización Santa Catalina es una urbanización que es más antigua que el mismo distrito. Entonces, posteriormente todo este barrio se comienza a urbanizar. Sin embargo, había mucha presencia religiosa todavía. Quitarle o prácticamente gestar el distrito a raíz de una presencia religiosa en una primera instancia fue muy complicado. Debido a esto, todo el barrio comienza a llamarse de esta manera, como la Victoria. Pero también hay que entender que cuando se tumba lo que es la avenida Grau, todos estos espacios se comienzan a ganar territorio a favor de la ciudad. Es una de las primeras razones que se tiene del distrito como tal. Ahora, hay que entender también que, por ejemplo, hay 3 libros escritos por vecinos en referencia a la Victoria como tal, pero los 3 te dan versiones distintas en cuanto al nombre. No hay una acepción generalizada, por decirlo así. Es más, cuando uno revisa los 3 distintos libros que hablan sobre la historia del distrito, los 3 te hablan de distintos casos, de distintas formas de iniciar. Muchos hablan de la Victoria iniciando con el barrio obrero, por ejemplo. Otros hablan de la Victoria cuando se tumba la avenida Grau, cuando se comienza a construir la avenida Grau en 1895. Pero también otros comienzan a hablar del distrito de la Victoria recién a partir de 1920. Entonces hay distintas acepciones. No hay, por ejemplo, un historiador o un especialista que se haya hecho cargo de averiguar el porqué del nombre como tal, para que esto sea parte de un consenso. Es un poco complicado el nombre del distrito como tal, pero por ejemplo, esa que le estoy comentando es una de las acepciones contadas por el historiador o por el periodista Augusto Tamayo en un libro que se llama Historia, Legado y Tradición. Ese libro lo pueden encontrar en la biblioteca municipal, por ejemplo, y es uno de los que habla de lo que le estoy comentando. Pero, como les digo, en la biblioteca van a encontrar otro libro también que se editó en 1995. Ese te habla de la historia del distrito, pero desde 1920. Entonces, un contexto como tal no hay, pero esa es una de las acepciones, por ejemplo, que se maneja. Ahora, también hay otro problema en cuanto al nombre del distrito como tal. Y es que, como les comentaba, no hay una tendencia a buscar el nombre del distrito en base a su historia. Ahora también les comento, Santa Catalina, por ejemplo, la urbanización, nombró a la Huaca como tal, pero no se ha encontrado el nombre original de la Huaca hasta el día de hoy. No hay una crónica que nos lleve a eso. Por ejemplo, en Miraflores existe la famosa Huaca Pucllana, pero esa Huaca Pucllana, hasta 1990 o inicio de los 2000, era conocida como la Huaca Juliana. Cuando se descubre una crónica, es que se encuentra que el nombre se llamaba Pucllana, o el nombre original era Pucllana, y castellanizado se había encontrado como Juliana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son nombres castellanizados que duraron casi hasta nuestros tiempos. Lo mismo está sucediendo con Santa Catalina, por ejemplo. La Huaca han tomado el nombre de la urbanización. Sin embargo, no se conoce el nombre actual o el por qué se ha quedado con el nombre, porque no hay una crónica que nos lleve al nombre quechua original, por ejemplo. Lo mismo está sucediendo con el nombre de la Victoria como tal. No hay un historiador que quizás se haya dedicado a buscar el porqué. Porque, por ejemplo, gran parte de los datos que se ha juntado para reorganizar la historia de Santa Catalina ha sido una investigación que se está haciendo hace un año en la Huaca. Pero es un tema arqueológico. A nivel del distrito, del nombre del distrito, es un poco más complicado. Se tendría que volver a averiguar, buscar datos de la época. Por ejemplo, también para hacer una exposición en lo que es la Huaca Santa Catalina, hemos buscado la resolución de fundación del distrito. El distrito tiene 3 resoluciones de fundación y hasta el día de hoy solamente se han encontrado 2. Hay una que todavía sigue perdida. Sin embargo, para nosotros la estamos mostrando en la exposición que ahora también van a ver en la Huaca.
pero como se dan cuenta hay mucho trabajo a nivel histórico en el distrito que todavía se tiene pendiente por hacer. Entonces, si bien es cierto, es una labor titánica, es una labor que es en tiempos, es tiene que ser muy elaborado porque la investigación tanto histórica como arqueológica es muy profunda. Entonces es algo que al menos ahora estamos iniciando y esperamos que con el tiempo esto nos pueda llevar a más resultados. Inclusive, empezar con estos recorridos turísticos es parte de. Tenemos entendido que antes, si bien se buscaban hacer esfuerzos, era muy complejo realizarlo, puesto que no había un circuito como tal. Ahora, por ejemplo, inclusive todo esto está siendo parte de un registro que se hace ante la Municipalidad de Lima. Y esto para nosotros como sugerencia es muy importante, porque